Nunca pensé que a mis 65 años, después de construir un imperio con mis propias manos, estaría aquí, contando cómo mi propia hija me hizo sentir como si no valiera nada. Mi nombre es Regina Nogueira, soy fundadora de las Joyerías Nogueira, una cadena que comenzó pequeña en un rincón de Brás y hoy cuenta con 17 tiendas en los más lujosos centros comerciales de Sao Paulo. Construí todo esto sola, tras quedarme viuda con una hija pequeña que criar. Y es precisamente de esa hija, Débora, de la traición, la ingratitud y una venganza que paralizó a Brasil entero, de lo que quiero hablar hoy. El día comenzó como cualquier otro día de las madres. Me desperté temprano, como de costumbre. A pesar de ser domingo, los viejos hábitos de empresaria no me abandonan. Preparé mi café, observando desde la ventana de mi mansión en Morumbí los jardines que diseñé, pensando en un día jugar allí con mis nietos. Nietos que a sus 32 años, Débora siempre decía no tener tiempo para darme. Los negocios primero, mamá. Solía repetir, usando en mí contra las mismas lecciones de determinación que yo le había enseñado. Recibí mensajes protocolares de empleados, conocidos, hasta de exnovios, pero nada de Débora. No me sorprendió. En los últimos años, desde que su padre biológico, Carlos, había resurgido en su vida con una esposa 20 años más joven, nuestra relación se había enfriado considerablemente. Carlos nunca pagó una pensión, nunca apareció en un cumpleaños, pero bastó con que apareciera con dinero nuevo y una esposa trofeo para que Débora se deslumbrara, como si los 28 años de ausencia nunca hubieran existido. Alrededor de las 11, Débora finalmente llamó: «Mamá, reservé mesa para almorzar en Campos do Jordão, en Sabor da Serra. Estaremos todos allí, yo, Rodrigo, papá y Claudia». Me quedé en silencio unos segundos. Eso era nuevo, un almuerzo de Día de las Madres con la madrastra presente, pero tragué en seco. «Qué bien, hija. ¿A qué hora debo estar allí?». Ella respondió emocionada: «El helicóptero estará aquí en 1 hora para recogerte». Me puse mi conjunto verde esmeralda, color que Vicente, mi difunto marido, siempre decía que combinaba con mis ojos. Me puse los pendientes de oro blanco que compré para mí cuando abrimos la 10ª tienda. Pequeños regalos que me hice a lo largo de la vida para celebrar cada victoria, ya que no tenía a nadie con quien festejar. Recogí mi cabello canoso en un elegante moño. Nunca tuve tiempo para dejarlos crecer. Y con el paso de los años, aprendí a apreciar la imagen que imponía respeto. El vuelo a Campos do Jordão fue silencioso. El piloto, un joven que trabajaba para nosotros desde hacía solo unos meses, intentó entablar conversación varias veces, pero respondí con monosílabos. Mi mente estaba ocupada pensando en cómo sería ese almuerzo. Había algo en el tono de voz de Débora que me inquietaba. El restaurante Sabor da Serra estaba en la cima de una colina, con vista a toda la ciudad. Era un lugar exclusivo donde una mesa debía reservarse con meses de antelación, a menos que, claro, fueras Débora Nogueira, heredera de una de las mayores joyerías del país. Cuando llegué, ya estaban allí. Mi hija, hermosa como siempre, con su cabello castaño perfectamente peinado, luciendo un conjunto que reconocí como de la última colección de Prada. A su lado, Rodrigo, su prometido desde hace 3 años, un hombre de pocas palabras que trabajaba en el mercado financiero, al menos eso pensábamos todos en aquel entonces. Al otro lado de la mesa, como una pareja de un anuncio de margarina, estaban Carlos y Claudia. Carlos, a sus 67 años, tenía esa apariencia artificial de un hombre que lucha contra el envejecimiento. Cabello teñido, rostro estirado, ropa demasiado juvenil para su edad. Y Claudia, de 40 años, era el estereotipo perfecto de la segunda esposa. Delgada, rubia, siempre lista para las fotos de Instagram, con uñas impecablemente cuidadas. Formaban una imagen que parecía sacada de una revista, pero para mí sonaba tan falsa como un billete de 3 reales. «Mamá, qué bueno que llegaste». Débora se levantó y me dio 2 besos en la cara, de esa manera protocolar. Su perfume era fuerte y lo reconocí de inmediato. Era el mismo que usaba Claudia. Pequeños detalles que solo una madre nota. Me senté a la mesa saludando a todos con una sonrisa educada que no alcanzaba mis ojos. El almuerzo transcurrió entre conversaciones superficiales. Hablamos sobre el frío de Campos do Jordão, sobre la nueva colección de invierno de las joyerías, sobre el viaje que Carlos y Claudia habían hecho recientemente a Dubái.
En ningún momento hablamos sobre recuerdos, sobre los sacrificios que hice para criar a Débora, sobre cómo trabajé 18 horas al día para asegurar que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. En ningún momento hablamos sobre ser madre, sobre el significado de ese día. Fue cuando terminamos el postre, un flan de leche que apenas toqué, que Débora anunció: «Bueno, creo que ha llegado la hora de los regalos, ¿verdad?». Abrió su bolso Chanel y sacó 2 paquetes. Uno grande bellamente envuelto en papel plateado con un lazo elaborado, y otro pequeño en papel craft simple. Mi corazón ya lo sabía. Antes de que mi mente procesara, ¿cuál sería el mío? «Claudia, este es para ti», dijo mi hija, entregando el paquete más grande a su madrastra. Por ser una segunda madre tan maravillosa para mí en los últimos años. Observé cómo los ojos de Claudia brillaban mientras deshacía el lazo con sus dedos de uñas largas y rojas. Dentro de la caja, anidado en terciopelo negro, había un anillo de diamantes que reconocí de inmediato. Era de nuestra colección más exclusiva, valorado en unos 20,000. «Oh Dios mío, Débora, es hermoso», exclamó Claudia, poniéndose el anillo en el dedo y extendiendo la mano para que todos lo admiraran. «Pero espera», continuó Débora. «Hay más». Sacó un sobre de dentro de la caja y se lo entregó a su madrastra. 2 pasajes a París en primera clase. Siempre han hablado de celebrar su aniversario de bodas en la Torre Eiffel. Sentí un nudo en la garganta. París era donde Vicente y yo habíamos pasado nuestra luna de miel, donde él me prometió que algún día construiríamos algo grande juntos. Un sueño que logré sola después de que él se fue. «Y ahora, mamá», dijo Débora, volviéndose hacia mí con el pequeño paquete en las manos. «Este es para ti». Tomé el envoltorio simple sintiendo su peso insignificante. Dentro una taza blanca con la frase «Mejor madre del mundo», impresa en letras genéricas, de esas que se compran en cualquier tienda, junto a un bombón de esos que venden en paquetes en el supermercado. Miré ese regalo, calculando mentalmente que no valía más de $2. $2 por el sacrificio de toda una vida, $2 por las noches sin dormir cuando estaba enferma, $2 por haber renunciado a nuevas relaciones para dedicarme a su crianza. $2 por haber construido sola la empresa que ahora le permitía regalarle a su madrastra joyas caras y viajes internacionales. «Gracias, hija», logré decir, sintiendo que mi voz temblaba. «Es muy bonita». Puse la taza sobre la mesa, al lado de la copa de vino que seguía llena. Apenas había tocado la bebida. Fue entonces cuando noté algo extraño en la base de la taza, un pequeño relieve, casi imperceptible. En ese momento no le di importancia, pero ese detalle cambiaría todo en las semanas siguientes. Si hubiera sabido lo que esa taza barata realmente escondía, tal vez habría actuado de otra manera. O tal vez no. El resto del almuerzo pasó como un borrón. Sonreí mecánicamente. Participé de la conversación de forma automática, como un robot programado para funciones sociales. Por dentro, algo se había roto. No era solo el dolor de la preferencia explícita de mi hija por su madrastra. Era la constatación de años de ingratitud, años de desvalorización silenciosa que culminaban en ese gesto tan simbólico. Cuando nos despedimos en el estacionamiento del restaurante, Débora me abrazó rápidamente. «Necesito ir, mamá. Tengo una reunión importante mañana temprano sobre la expansión de las tiendas a Río». Poco sabía ella que esa sería la última vez que hablaríamos como madre e hija. Poco sabía ella que al regresar a Sao Paulo esa tarde, no iría directo a casa, sino a la oficina de Tomás Brito, mi abogado y amigo de toda la vida. Mientras el helicóptero sobrevolaba la sierra de Mantiqueira de regreso, tomé mi decisión. Sostenía la taza en las manos. Girándola, examinando ese pequeño relieve en la base. Algo no estaba bien. Y esa sensación de que había más en esa taza que un regalo barato fue el primer paso de la mayor operación de venganza corporativa que el mercado brasileño haya visto. La historia de las joyerías Nogueira comenzó hace casi 4 décadas en una pequeña sala alquilada en BR. Vicente y yo éramos jóvenes, llenos de sueños y con solo algunas piezas para vender. Él era talentoso en la creación. Yo tenía el tino comercial. Nos complementábamos perfectamente. Cuando quedé embarazada de Débora, trabajé hasta el día del parto. Recuerdo que estaba cerrando una venta importante cuando sentí las primeras contracciones. El cliente, al ver mi situación,
cerró el trato rápidamente y me llevó al hospital. Vicente sostenía mi mano cuando nació Débora. Ella será tan fuerte como tú, dijo con lágrimas en los ojos. No imaginábamos que solo 4 años después yo estaría sola para probar la veracidad de esa frase. El accidente ocurrió en una noche lluviosa de abril. Vicente regresaba de Limeira, donde había ido a buscar piedras preciosas de un proveedor. La policía dijo que fue instantáneo, que no sufrió, pero eso no disminuyó mi dolor en absoluto. De repente era una viuda de 28 años, con una hija pequeña y una joyería endeudada para administrar. Los primeros años fueron los más difíciles. Vendimos nuestro apartamento y nos mudamos a un lugar más pequeño, casi un cubículo en la parte trasera de la tienda. Dormíamos entre cajas de stock y catálogos. Mientras Débora jugaba con restos de hilos de oro y piedras sin valor, yo atendía a los clientes, negociaba con proveedores, diseñaba nuevas piezas, todo al mismo tiempo. Muchas noches me quedaba dormido junto a la mesa de trabajo, con las herramientas aún en las manos. Recuerdo una noche especialmente difícil. Débora con 5 años con fiebre alta. La farmacia más cercana estaba a 10 cuadras. No tenía dinero para un taxi. Amarré a mi hija a mi espalda con un chal y caminé bajo la fina lluvia, temblando tanto como ella. En el camino de regreso con el medicamento en el bolsillo, hice una promesa. Nunca más pasaremos por esto. Un día tendremos todo. Y cumplí esa promesa. Cuando Débora cumplió 7 años, ya teníamos 2 tiendas. A los 10 eran 5. En su cumpleaños número 15 inauguramos la 10ª tienda en el Shopping Iguatemi. La fiesta fue noticia en las columnas sociales. De Brás a Iguatemi, la saga de Regina Nogueira, decía el titular. Débora estaba deslumbrante esa noche con un collar de zafiros que diseñé especialmente para ella. Aquella niña que un día jugó con retazos de oro, ahora estudiaba en las mejores escuelas. Viajaba en vacaciones a Disney, tomaba clases de piano, ballet, inglés, francés. Le di todo lo que nunca tuve. Quizás ese fue mi mayor error. Carlos reapareció en nuestras vidas cuando Débora tenía 23 años. Graduada en Administración por una universidad estadounidense, acababa de asumir el cargo de directora financiera de la empresa. Carlos, que nunca pagó un centavo de pensión, que nunca apareció en un recital de piano o en una graduación, surgió de repente interesado en reconectar con su hija. En ese momento no me opuse. ¿Quién era yo para impedir que Débora conociera a su padre biológico? Quería creer que había criado a una joven mujer lo suficientemente segura como para no dejarse engañar por una figura paterna ausente durante más de 2 décadas. Ingenuidad la mía, Carlos tenía un nuevo estatus ahora. Después de años en el extranjero, regresó a Brasil como un inversor exitoso. Conducía coches importados, frecuentaba los restaurantes más caros, vivía en un ático en Vila Nova con Ceicao y tenía una nueva esposa, Claudia, apenas 8 años mayor que Débora. Al principio los encuentros eran esporádicos. Una cena aquí, un almuerzo allá. Débora regresaba de esos encuentros con pequeños cambios que solo una madre notaría, la forma de sostener el cubierto, una nueva expresión en su vocabulario, una marca de ropa que nunca había usado antes. Pequeñas cosas que, sumadas, fueron creando una distancia invisible entre nosotras. La empresa seguía creciendo. Abrimos sucursales en Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia. Nuestras joyas comenzaron a aparecer en celebridades, en desfiles de moda, en producciones de telenovelas. La marca Nogueira se convertía en sinónimo de lujo y calidad, y Débora, como directora financiera, tenía acceso a todo. Fue Sueli, mi secretaria desde hace más de 30 años, quien primero notó algo extraño. Doña Regina, me dijo en una tarde lluviosa, muy parecida a aquella en que murió Vicente. Creo que hay algo raro en los informes financieros de la sucursal de Río. Sueli siempre se refería a Débora como la sucursal de Río, un código nuestro para conversaciones que preferíamos mantener privadas. Al principio no le di importancia. Débora era meticulosa con los números. Siempre fue desde pequeña, cuando le enseñé a contar usando pequeñas pepitas de oro. Pero Sueli insistió. Me mostró discrepancias en los valores, transacciones sin explicación, retiros que no coincidían con las inversiones declaradas. Aún así, no quería creerlo. Debe ser un error del sistema, argumenté.
O tal vez alguna estrategia fiscal que Débora está implementando. Sueli solo me miró con esos ojos marrones sabios que me conocían mejor que yo misma. Usted sabe que no es eso, dijo simplemente antes de salir de mi oficina. Esa noche no pude dormir. Repasé mentalmente toda la trayectoria con mi hija, los sacrificios, los logros, los momentos de alegría y dificultad que compartimos. ¿Cómo llegamos a ese punto? O peor, ¿y si Sueli tenía razón? Decidí investigar por mi cuenta. No confrontaría a Débora con sospechas. Necesitaba certezas. Comencé a prestar más atención en las reuniones de la Junta, a pedir informes duplicados, a verificar personalmente los números de cada sucursal. Durante 2 meses hice ese trabajo silencioso de arqueología financiera, excavando capas y más capas de informes, extractos, contratos. Lo que descubrí me dejó devastada. Había un esquema sofisticado de desvío de recursos, dinero que salía de la empresa en pequeñas cantidades, que separadas parecían insignificantes, pero que sumadas a lo largo de los años representaban millones. Y lo peor, todas las pistas llevaban a 2 personas, Débora y Claudia. Sí. La madrastra de mi hija, esa mujer que parecía salida de un catálogo de moda, estaba involucrada hasta el cuello. Las transacciones coincidían con fechas en que las dos viajaban juntas, supuestamente para ver nuevas tendencias en joyas en París, Milán, Nueva York. Viajes que yo misma autorizaba, pensando que estaba invirtiendo en el futuro de la empresa. En una de esas investigaciones nocturnas encontré algo aún más perturbador. Un correo de Claudia a Débora, enviado 3 días antes de aquel fatídico Día de las Madres. Recuerda el plan, la vieja no puede sospechar de nada. Cuando firme los documentos para la expansión internacional, tendremos acceso a mucho más. El coche ya está en el garaje, listo para que salgas de Brasil, si es necesario. En cuanto al resto, Carlos se encargará de eso. La vieja, así se referían a mí, la mujer que abdicó de todo por esa niña, la mujer que construyó un imperio desde cero con sus propias manos callosas, la vieja. Leí y releí ese correo decenas de veces, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Pero no cambiaron, estaban allí, crueles y definitivas. Mi hija, mi única hija, estaba planeando robarme no solo dinero, sino el trabajo de toda una vida. Llamé a Tomás a las 3 de la mañana. Contestó al segundo timbre como si estuviera esperando mi llamada. Regina, ¿pasó algo? Su voz era la misma de siempre, calma, profunda, reconfortante. Tomás fue el abogado que me ayudó cuando Vicente murió, que organizó la herencia, que impidió que los acreedores se llevaran todo. Más que un abogado, era un amigo, uno de los pocos que me quedaban. Necesito verte ahora. Mi voz no sonaba a mí, era fría, metálica, como si viniera de algún lugar distante de mí. Estaré allí en 20 minutos. Mientras esperaba a Tomás, miré esa taza barata que Débora me había dado. Estaba sobre mi mesa de trabajo donde la dejé como un recordatorio constante de la ingratitud. Fue entonces cuando noté el pequeño relieve en la base. Lo que había notado en el restaurante era una grieta casi imperceptible. Tomé unas pinzas de precisión. De esas que usamos para trabajar con piedras muy pequeñas, y forcé la apertura. La base de la taza se separó, revelando un compartimento oculto. Dentro un pequeño chip, no más grande que una uña. No me tomó mucho tiempo entender qué era eso. Un dispositivo de almacenamiento de datos. La taza, ese regalo barato y aparentemente sin importancia, era en realidad un contenedor de información. Información que Débora probablemente planeaba recuperar más tarde, cuando viniera a visitar a mamá. Cuando Tomás llegó me encontró sentada en la penumbra de la oficina, con la taza desarmada sobre la mesa y el chip brillando bajo la única luz encendida, la de la lámpara. No necesité decir nada. Él miró la escena y entendió de inmediato. No toques nada, dijo mientras tomaba el teléfono. Voy a llamar a alguien que conozco de la Policía Federal. Necesitamos hacer esto bien, Regina. Si es lo que creo, estamos ante algo mucho más grande que un simple desvío familiar. En las horas siguientes, mi casa se convirtió en un centro de operaciones improvisado. 2 agentes federales encubiertos, expertos en delitos financieros, extrajeron los datos del chip mientras yo observaba, aún aturdida por la sucesión de descubrimientos. Lo que encontraron confirmó nuestras peores sospechas.
No era solo un esquema de desvío de dinero, era una operación compleja de lavado de dinero, involucrando a políticos corruptos, celebridades que compraban joyas subfacturadas e incluso tráfico internacional de piedras preciosas. Débora y Claudia eran solo la punta visible de un iceberg mucho mayor. Carlos, el padre ausente que de repente volvió a aparecer, era en realidad el cerebro de todo. Su regreso a Brasil, su repentino interés por reconectar con su hija, todo formaba parte de un plan para acceder a los recursos y la estructura de las joyerías Nogueira. Usted tiene dos opciones, dijo uno de los agentes. Un hombre de mediana edad con ojos cansados, que ha visto de todo. Podemos arrestarlos ahora mismo con las pruebas que tenemos. ¿O qué? Pregunté sintiendo que la segunda opción cambiaría todo. Podemos montar una operación, usarla como cebo, dejar que ellos piensen que están ganando para atrapar no solo a su hija y a los cómplices directos, sino a toda la organización. Miré a ese hombre, luego a Tomás, y después a la taza desarmada sobre la mesa. Pensé en Vicente, en su sonrisa el día en que nació Débora, en la promesa que hice caminando bajo la lluvia con una niña febril a cuestas. Pensé en las noches sin dormir, en las manos callosas, en los sueños postergados. ¿Cuál sería mi papel en esta operación?, pregunté sintiendo el peso de cada palabra. Usted continuará actuando normalmente, fingirá que no sabe nada, pero cada paso que dé será monitoreado y protegido por nosotros. Dejaríamos que ellos avanzaran con su plan, que pensaran que están a punto de tomar el control de todo. Y entonces, usted vendería la empresa. Me quedé en silencio por unos instantes, digiriendo la propuesta. Vender todo lo que había construido sería solo una venta simulada, explicó Tomás, poniendo su mano en mi hombro. Para un comprador que en realidad es un agente encubierto, Eduardo Santos. El nombre no me era extraño. Eduardo Santos era un empresario en ascenso en el mercado de lujo, frecuentemente mencionado en los medios como un posible interesado en expandirse al sector de las joyerías. Lo que nadie sabía aparentemente era su verdadera identidad. ¿Y cuándo sería esa venta?, pregunté aún dudosa. Lo más rápido posible, respondió el agente, antes de que intenten algo más drástico. La frase quedó suspendida en el aire como una nube cargada. Algo más drástico. Las palabras no dichas eran claras. Si Débora y sus cómplices estaban dispuestos a robar a su propia madre, ¿qué más estarían dispuestos a hacer? Necesito pensar, dije, levantándome de la silla. Esto es demasiado para asimilar de una vez. Claro, coincidió Tomás. Pero no te demores mucho, Regina. El tiempo es un lujo que quizás no tengamos. Pasé el resto de aquella noche caminando por los rincones de mi casa, como un fantasma perdido en su propio castillo. Observé las fotografías en las paredes, los muebles que habían sido testigos de tantos momentos. Las joyas que guardaba en una caja fuerte detrás de un cuadro en la sala, piezas especiales que nunca quise vender, cada una marcando un momento importante de mi vida. Me detuve frente a un retrato en particular. Débora a los 16 años, sonriendo al lado de un busto de Vicente que hice esculpir para la inauguración de la tienda del Iguatemi. Sus ojos brillaban de orgullo en esa foto, o tal vez de ambición, como si no notara la diferencia. Al amanecer, mi decisión estaba tomada. Llamé a Tomás, quien contestó al primer timbre. Vamos a hacerlo, dije simplemente. ¿Estás segura? Absolutamente. Pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que sea grande. Quiero que todos lo sepan. Quiero que cuando la trampa se cierre, todo Brasil esté mirando. El silencio al otro lado de la línea duró solo unos segundos. Considera hecho. En las semanas siguientes interpreté el papel más difícil de mi vida. El papel de una madre que no sabe que está siendo traicionada. Seguí asistiendo a reuniones, firmando documentos, aprobando proyectos. Observaba a Débora con otros ojos ahora, notando cada pequeño gesto, cada titubeo, cada mirada intercambiada con Claudia cuando pensaban que no estaba viendo. El plan estaba en marcha. Agentes encubiertos fueron infiltrados en la empresa como nuevos empleados. Cámaras y micrófonos fueron instalados en lugares estratégicos. Mi celular, mi computadora, mis correos, todo estaba siendo monitoreado, no por Débora y sus cómplices, como ellos pensaban, sino por la Policía Federal. Cuando comenzaron los primeros contactos con Eduardo Santos, sentí un escalofrío. Estaba realmente sucediendo.
Yo, Regina Nogueira, estaba a punto de vender, aunque fuera en broma, la empresa que construí desde cero, que era más que un negocio, era mi legado, mi vida. En nuestra primera reunión, Eduardo fue impecable, alto, elegante, con una sonrisa que inspiraba confianza y ojos que revelaban inteligencia. Si no supiera que era un agente encubierto, habría creído completamente en su papel de empresario interesado en expandir su imperio del lujo. Señora Nogueira, dijo estrechando mi mano con firmeza. Es un honor finalmente conocerla. Su reputación en el mercado es impecable. Débora estaba presente en esa reunión, por supuesto. Observé cómo se comportaba cerca de Eduardo. Atenta, encantadora, profesional. La perfecta heredera y ejecutiva. Nadie imaginaría que detrás de esa sonrisa se escondía una traición tan profunda. Las negociaciones avanzaron rápidamente. Eduardo hizo una oferta generosa, miles de millones de reales por la red completa, con la condición de que yo me alejara completamente de la gestión. Débora, por supuesto, permanecería como directora financiera durante la transición. Necesitamos pensarlo, señor Santos, dije interpretando mi papel de empresaria cautelosa. Es la obra de una vida. Claro, claro. Él asintió sonriendo. Tómate el tiempo que necesites, pero debo decir que otras joyerías en el mercado también me interesan. Esta oferta tiene un plazo. Al salir de la reunión, Débora estaba radiante. Mamá, es una propuesta increíble. Piensa bien, podrías finalmente descansar, viajar, disfrutar de la vida. Déjame encargarme de todo durante la transición. Casi me reí de la ironía. Ella realmente creía que no notaba su entusiasmo desmedido. Asentí con una sonrisa, diciendo que necesitaba unos días para pensar. Esa noche, Débora me llamó 3 veces, cada vez más insistente. En la última llamada, su voz tenía un tono de urgencia que no podía disimular. Mamá, Eduardo acaba de llamarme. Tiene otra propuesta en la mesa de un grupo chino. Necesitamos cerrar esto pronto o perderemos la oportunidad. Está bien, hija, respondí tratando de sonar resignada. Podemos fijar la firma para el viernes en el Hotel Fazano para celebrarlo después. Perfecto. Avisaré a Eduardo y prepararé los documentos. Cuando colgué, miré a Tomás y al agente coordinador de la operación, que seguían todo de cerca. Viernes, confirmé, en el Fazano. Estaremos listos, aseguró el agente. Cada detalle está planeado. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que yo tenía mis propios planes para ese día. Planes que iban más allá de la simple captura de criminales. Planes que involucrarían a la prensa, a las redes sociales, a todo Brasil, porque algunas traiciones merecen más que justicia, merecen un espectáculo. El escenario estaba montado, los actores en posición y yo, Regina Nogueira, la anciana que tanto subestimaron, sería la directora de este último acto. La mañana de ese viernes crucial amaneció con un cielo de un azul casi artificial sobre Sao Paulo. Irónico como la naturaleza a veces parece burlarse de nuestros dramas humanos con su belleza imparcial. Me levanté temprano, como siempre lo hacía desde hace décadas. Los hábitos son difíciles de romper, especialmente cuando se han construido a lo largo de toda una vida de disciplina. Me vestí con un cuidado especial. Elegí un traje azul marino de corte impecable, hecho a medida por un sastre italiano que atendía solo a clientes selectos. Un collar de perlas negras que Vicente me regaló cuando cumplimos 5 años de casados. Una de las pocas joyas que guardé por valor sentimental, no comercial. Recogí mi cabello en un moño severo, sin un solo cabello fuera de lugar. La imagen en el espejo me devolvió la mirada de una mujer que parecía esculpida en mármol, fría, dura, decidida. ¿Está lista, señora?, preguntó Sueli, entrando en la habitación después de tocar suavemente la puerta. Sostenía una taza de té de manzanilla, nuestra tradición en días importantes. Sueli conocía cada centímetro de mi vida, cada rasguño en mi alma. Fue ella quien sostuvo mi mano en el hospital cuando descubrí que tenía neumonía. Después de pasar 3 días y 3 noches trabajando sin parar para entregar un pedido especial que salvaría a la empresa de la quiebra. Fue ella quien organizó el cumpleaños sorpresa de 15 años de Débora, cuando yo estaba tan absorta en los negocios que casi olvido la fecha. ¿Tan lista como puedo estar para vender mi vida?, respondí tomando la taza.
El líquido caliente bajó por mi garganta, calmando un poco el torbellino que sentía por dentro. No es tu vida, doña Regina, dijo Sueli, con esa sabiduría simple que siempre admiré. Es solo un negocio. Tu vida es mucho más que eso. La miré. Esa mujer que sacrificó tanto como yo por las joyerías Nogueira, que estuvo a mi lado en cada fracaso y cada logro. Gracias, Sueli, por todo, especialmente por abrirme los ojos a lo que estaba sucediendo. Ella solo asintió con esa dignidad silenciosa que siempre la ha caracterizado. El coche está esperando. Tomás dijo que la encontrará directamente en el hotel. El trayecto desde la mansión en Morumbí hasta el Hotel Fasano, en el barrio de Jardim Europa, tomó más tiempo de lo habitual esa mañana. El tráfico de Sao Paulo, siempre caótico, parecía conspirar para darme más tiempo para reflexionar sobre mis decisiones. Observé por la ventana del coche blindado la ciudad que me acogió cuando llegué del interior de Minas, casi 50 años atrás, con solo una maleta de ropa y muchos sueños. Sao Paulo me dio todo: oportunidades, crecimiento, reconocimiento. Fue en las calles frenéticas de esta metrópoli donde Vicente y yo nos conocimos, cuando yo trabajaba como vendedora en una pequeña joyería en el centro. Y él era un joven orfebre talentoso, recién llegado de Italia. Aquí construimos nuestro amor, nuestro negocio, nuestra familia. Y ahora era aquí donde enfrentaría la mayor traición de mi vida. Mi celular sonó por 10ª vez esa mañana. Era Débora nuevamente. Dejé que sonara sin contestar. Ya había 52 llamadas perdidas desde la noche anterior. Después de que confirmé la fecha de la firma, comenzó a llamarme obsesivamente, como si temiera que cambiara de idea en el último minuto. Sus mensajes de voz se volvían cada vez más desesperados. Mamá, contesta por favor. Necesitamos revisar algunos detalles antes de la reunión. Oh mamá, Eduardo acaba de confirmar. Está emocionado. No hagas nada sin hablar conmigo primero, ¿ok? Ese tono de urgencia lo reconocía bien. Era el mismo que usaba cuando estaba a punto de cerrar un gran negocio y temía que algo saliera mal. La diferencia es que el gran negocio de Débora era robarme, tomar el control de todo lo que había construido, desecharme como una pieza rota e inútil. El coche se detuvo frente a la entrada del Hotel Fasano, uno de los más lujosos de Sao Paulo. El valet abrió la puerta para mí y al salir sentí todas las miradas dirigirse hacia mí. Regina Nogueira aún causaba ese efecto en las personas. La reina de las joyas, como algunos periodistas me llamaban, la mujer que revolucionó el mercado de joyerías en Brasil, la viuda que creó un imperio. Si supieran lo que estaba a punto de suceder, en el vestíbulo, vi a Tomás conversando discretamente con un hombre que reconocí como el agente coordinador de la operación. Al verme, ambos se acercaron. Está todo preparado, dijo Tomás en voz baja. Tenemos agentes posicionados en todos los puntos estratégicos. La prensa fue contactada como pediste, pero creen que están aquí solo para cubrir la venta de la empresa. Y Eduardo ya está en la sala de reuniones. El dispositivo de grabación está funcionando perfectamente. Débora aún no ha llegado, pero llamó a la recepción hace 10 minutos, preguntando si ya estabas aquí. Asentí sintiendo una calma extraña envolviéndome. Era la calma que siempre sentía antes de cerrar un gran negocio. Esa sensación de que, sin importar el resultado, había hecho todo lo que podía. Terminemos esto de una vez, dije, ajustando el collar de perlas. La sala de reuniones del Fasano era un ejemplo perfecto de lujo discreto. Madera oscura, sillones de cuero, una vista panorámica del Parque Ibirapuera al fondo. Eduardo Santos estaba sentado en la cabecera de la mesa, vistiendo un impecable traje gris. Al verme entrar, se levantó con una sonrisa. Señora Nogueira, es un placer volver a verla. Le estreché la mano, notando la fuerza controlada de su apretón. Ni demasiado débil para parecer inseguro, ni demasiado fuerte para resultar intimidante. Un hombre entrenado para cada detalle. Igualmente, señor Santos. Veo que ha llegado temprano. Siempre llego antes para asuntos importantes. Aprendí eso de mi padre. Me senté en el otro extremo de la mesa mientras Tomás ocupaba una silla a mi derecha. Mi abogado abrió su carpeta, sacando una serie de documentos meticulosamente organizados. ¿Su hija no vendrá?, preguntó Eduardo con una casualidad estudiada.
Creo que está en camino, respondí consultando mi reloj. Pero podemos empezar sin ella. Al fin y al cabo, este negocio es entre usted y yo. Vi un brillo de admiración en sus ojos. A pesar de saber quién era realmente, Eduardo parecía genuinamente impresionado por mi postura. Durante los siguientes minutos, Tomás explicó los términos del contrato, las cláusulas, los montos, los plazos. El teatro debía ser perfecto, cada detalle meticulosamente ejecutado. Fue entonces cuando estábamos discutiendo la transición de la directiva, que la puerta de la sala se abrió de golpe. Débora entró como un huracán con el rostro sonrojado, respirando con dificultad, como si hubiera corrido todo el camino hasta allí. Detrás de ella, para mi sorpresa, venía Claudia. Mamá, gracias a Dios te encontré a tiempo. Miré a mi hija con una calma que claramente la desconcertó. Estaba hermosa como siempre. Llevaba un vestido ajustado de un tono rojo oscuro, el cabello suelto, el maquillaje impecable. Claudia, por su parte, parecía una versión más mayor y artificial de la misma imagen, con un conjunto de falda y blazer color crema, que acentuaba su bronceado, claramente obtenido en camas de bronceado. Débora, qué bueno que llegaste, dije con una frialdad que la hizo detenerse en medio de la sala. Justamente estábamos discutiendo cómo será la transición tras la venta. ¿Venta? Mamá, necesitamos hablar antes. No puedes tomar una decisión así sin consultarme. ¿Sin consultarte? Repetí, levantando una ceja. Pero fuiste tú quien más insistió para que aceptara la propuesta del señor Santos. Llamaste 52 veces en las últimas 24 horas, si no me equivoco. Eduardo se levantó extendiendo la mano a Débora con su sonrisa profesional. Señorita Nogueira, es un placer conocerla en persona. Su madre habla muy bien de sus habilidades como directora financiera. Débora le estrechó la mano automáticamente, pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de pánico. Mamá, por favor, ¿podemos hablar en privado antes de cualquier firma? No hay nada que discutir en privado, hija, respondí. Mi voz suave como terciopelo sobre acero. A menos que quieras explicarme el significado de esto. Saqué de mi bolso la taza rota del Día de las Madres, junto con el pequeño chip que estaba escondido en su base. Los ojos de Débora se abrieron en shock. A su lado, Claudia palideció visiblemente bajo el bronceado artificial. O tal vez quieras explicarme esto. Continué colocando sobre la mesa una carpeta con copias de los correos entre ella y Claudia, los extractos bancarios de las cuentas secretas en el extranjero, los contratos de compra de propiedades a nombre de testaferros, o quizás algo más. La última pieza que coloqué sobre la mesa fue la transcripción de la conversación telefónica entre Débora y Carlos, donde discutían abiertamente cómo me alejarían de la empresa una vez que se concretara la venta. Cómo forjarían un informe médico alegando mi incapacidad mental. Cómo usarían la taza de regalo para transferir datos confidenciales de la empresa. El rostro de mi hija pasó del shock al pánico y finalmente a la ira. ¿Cómo pudiste? No tenías derecho a invadir mi privacidad así. ¿Privacidad? Repetí, sintiendo la primera ola genuina de rabia subir por mi garganta. ¿Hablas de privacidad mientras planeabas robarme? Mientras conspirabas con tu padre ausente y esa mujer para quitarme lo que construí con sudor y lágrimas, fue en ese momento que la puerta de la sala se abrió de nuevo. 2 hombres de traje entraron, seguidos por 3 policías uniformados. Reconocí a uno de ellos como el delegado de la Policía Federal que coordinaba la operación. ¿Qué es esto?, preguntó Débora, retrocediendo un paso. ¿Quiénes son estas personas? Débora Nogueira, dijo el delegado, acercándose con un papel en la mano. Usted está siendo arrestada por formación de cuadrilla, lavado de dinero, evasión de divisas y tentativa de estafa. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en juicio. Claudia soltó un grito agudo, intentando correr hacia la puerta, pero fue interceptada por una oficial que ya estaba allí. Claudia Mendonca. Usted también está arrestada por los mismos delitos, además de asociación con el tráfico internacional de piedras preciosas. Un silencio pesado se instaló en la sala. Débora gritaba alternando entre amenazas y súplicas. Claudia lloraba histéricamente mientras intentaba llamar a alguien, probablemente a Carlos. Eduardo, velando finalmente su verdadera identidad, coordinaba a los agentes con la eficiencia de quien lleva años en esto.
En medio del caos, mis ojos se encontraron con los de Débora. Por primera vez desde que entró en la sala, pareció realmente verme. Mamá, susurró, la voz entrecortada por el llanto. No hagas esto, por favor. Soy tu hija. Sentí algo romperse dentro de mí. Un último hilo de esperanza, quizás una última ilusión de que tal vez hubiera una explicación, una justificación, algo que pudiera hacer que todo esto tuviera sentido. No, Débora, respondí sin apartar la mirada. Mi hija murió el día que decidió traicionarme. Cuando los policías la condujeron hacia afuera, esposada, Débora siguió mirándome por encima del hombro, sus ojos llenos de un odio que nunca imaginé ver dirigido hacia mí. Especialmente no de quien llevé en mi vientre, a quien amamanté, a quien enseñé a dar sus primeros pasos, a quien consolé después de pesadillas, a quien ayudé a levantarse tras cada caída. La sala se fue vaciando poco a poco. Los policías se llevaron a Débora y a Claudia. Eduardo, o como fuera su verdadero nombre, salió acompañado de los otros agentes después de estrechar mi mano y murmurar: «Excelente trabajo, señora Nogueira». Finalmente solo quedamos Tomás y yo. «¿Estás bien?», preguntó con voz amable. No, respondí honestamente, y creo que nunca más estaré. Fue en ese momento que noté el creciente murmullo en el pasillo. Voces, muchas voces. El característico clic de las cámaras fotográficas, el zumbido de los equipos de vídeo encendiéndose. «¿Qué es esto?», pregunté a Tomás, quien miró su reloj con una sonrisa discreta. «Eso, querida Regina, es la segunda parte de tu plan, la prensa. Todos los principales medios del país están afuera, esperando una declaración tuya». ¿Mi plan? Mi venganza no estaría completa si se limitara a las 4 paredes de una sala de reuniones de hotel. Por lujosa que fuera. Quería que todo Brasil supiera. Quería que todos vieran quién era realmente Débora Nogueira, la heredera dorada que traicionó a su propia madre. Ajusté el collar de perlas, pasé la mano por mi cabello, enderecé la postura. Era hora del acto final. Al salir al pasillo, fui recibida por una explosión de flashes. Los periodistas de los principales medios se agolpaban, micrófonos extendidos en mi dirección. Reconocí rostros famosos de la televisión, columnistas de periódicos respetados, influencers de las redes sociales. «Señora Nogueira, ¿es cierto que su hija fue arrestada por intentar defraudar a la empresa?». «Regina, hay rumores de que la operación involucra a políticos de alto nivel. ¿Puede confirmarlo? ¿Usted sabía del involucramiento de su hija en lavado de dinero?». Las preguntas llegaban de todos lados, en una cacofonía de voces ansiosas por una primicia. Levanté la mano pidiendo silencio y, sorprendentemente, todos obedecieron. El poder de Regina Nogueira aún era real. «Damas y caballeros», comencé con voz firme a pesar del torbellino interno. «Hoy es un día triste para mí como madre, pero un día importante para la justicia en Brasil. Sí, mi hija, Débora Nogueira, fue arrestada hace unos minutos junto a su madrastra, Claudia Mendonca, por delitos de lavado de dinero, formación de cuadrilla y tentativa de estafa contra las joyerías Nogueira». Hice una pausa, dejando que el murmullo de sorpresa recorriera al grupo antes de continuar. «Como muchos de ustedes saben, construí esta empresa desde cero. Después de quedarme viuda con una hija pequeña que criar. Cada tienda, cada joya, cada cliente conquistado fue fruto de trabajo arduo y honesto. No permitiré que décadas de sacrificio sean manchadas por la codicia y la deshonestidad, incluso si vienen de mi propia sangre». «Señora Nogueira», interrumpió una joven periodista de uno de los principales portales de noticias. «¿Cómo descubrió el esquema?». Sonreí levemente mirando directamente a la cámara que estaba frente a mí. Sabía que esa imagen, una mujer de 65 años, cabello canoso, postura impecable, enfrentando con dignidad la mayor traición posible, sería reproducida en todos los noticieros del país esa noche. «Todo comenzó con un regalo del Día de las Madres», respondí, sosteniendo la taza rota frente a las cámaras. «Una taza de 2 reales y un bombón barato». El regalo en sí no me ofendió. Nunca he sido una persona materialista. Lo que me intrigó fue el contraste. Mi hija acababa de regalarle a su madrastra un anillo de 20,000 reales y un viaje a París. Nuevos murmullos recorrieron la multitud de periodistas. Sabía que les estaba dando exactamente el tipo de historia que el público devora. Traición familiar, contraste impactante, la clásica narrativa de la ingratitud filial.
Al examinar más de cerca el regalo, descubrí que la taza contenía un compartimento secreto con un chip de datos. Mi propia hija me había dado un regalo que en realidad era un dispositivo para robar información confidencial de la empresa. ¡Oh! Las cámaras clicaban frenéticamente capturando la imagen de la taza rota en mis manos, el pequeño chip visible para todos. A partir de ahí, con la ayuda de mi fiel secretaria Sueli Oliveira, que ha trabajado conmigo durante 30 años, comencé a investigar. Lo que descubrimos fue mucho más que un simple desvío familiar. Era un esquema complejo que involucraba a políticos, celebridades e incluso tráfico internacional de piedras preciosas. ¿Y su exmarido, Carlos Méndez?, preguntó otro reportero. Él también está involucrado. Carlos es el principal artífice del esquema. Lo confirmé. En este preciso momento, agentes de la Policía Federal están ejecutando órdenes de búsqueda y confiscación en su casa y oficinas. Creo que su arresto es cuestión de horas. Continué respondiendo preguntas durante casi una hora. Hablé sobre cómo colaboré con las autoridades, sobre cómo la operación llamada Piedra Bruta había sido planeada en los mínimos detalles, sobre cómo Eduardo Santos, el supuesto comprador interesado en mi red de joyerías, era en realidad un agente encubierto. Cuando finalmente me retiré escoltada por Tomás hasta el coche que me esperaba, sabía que mi historia sería el titular principal de todos los periódicos al día siguiente. Mi venganza estaba completa. No solo Débora, Claudia y Carlos enfrentarían la justicia, sino que su traición sería expuesta públicamente. Su nombre quedaría para siempre asociado a la deshonestidad que intentaron practicar contra mí. En el coche camino a casa, finalmente me permití sentir el peso de todo lo que había sucedido. Las lágrimas que contuve durante toda la conferencia de prensa comenzaron a fluir libremente. Hicimos lo correcto, dijo Tomás apretando suavemente mi mano. No había otro camino. Lo sé, respondí mirando por la ventana la ciudad que continuaba su vida normal, ajena al hecho de que mi mundo acababa de desmoronarse, pero eso no lo hacía más fácil. Esa noche, sola en mi mansión en Morumbí, me senté en la terraza con una copa de vino, observando las luces de Sao Paulo brillar a lo lejos. Pensé en Vicente, en cómo se habría sentido devastado al ver en lo que se había convertido nuestra hija. Pensé en todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los sueños postergados por el bien de Débora. Mi celular no dejaba de sonar, periodistas queriendo más detalles, amigos ofreciendo apoyo, clientes preocupados por el futuro de la empresa. Apagué el aparato y dejé que el silencio me envolviera. La taza rota aún estaba conmigo. Un recordatorio cruel del valor que mi propia hija me había asignado. $2. El precio de una vida entera de amor y sacrificio. Pero había demostrado mi verdadero valor y ahora todo Brasil lo sabía. En las semanas siguientes al arresto de Débora y Claudia, vivía en una especie de letargo. Mi casa, siempre silenciosa desde que mi hija se mudó sola, ahora parecía resonar con fantasmas de recuerdos. Cada habitación guardaba memorias de ella, la habitación aún decorada con los colores que eligió en su adolescencia, la cocina donde intenté, sin mucho éxito, enseñarle a hacer el pastel de maíz que mi abuela me enseñó, la oficina donde se sentó a mi lado por primera vez para aprender sobre balances financieros. El caso Piedra Bruta, como lo bautizó la prensa, dominó los noticieros durante semanas. Mi rostro aparecía en todas las portadas de revistas. Mi nombre era mencionado en todos los programas de televisión. La madre que entregó a su propia hija, decían algunos. La empresaria que eligió la integridad por encima de los lazos de sangre, proclamaban otros. Para Brasil, me había convertido simultáneamente en una heroína y una villana. Admirada por mi valentía, cuestionada por mi frialdad. Pocos entendían que detrás de esa imagen pública de fuerza inquebrantable había una mujer destrozada. Aquella mañana de julio, exactamente un mes después de las detenciones, desperté decidida a retomar el control. No podía seguir viviendo como una sombra de mí misma. Al fin y al cabo, no era eso lo que Vicente esperaría de mí. No era eso lo que le enseñé a Débora, aunque claramente ella no aprendió la lección. Sueli llegó a las 7:30, como todos los días desde el escándalo. A pesar de no tener una empresa que administrar, las joyas Nogueira estaban temporalmente bajo intervención judicial. Seguía viniendo, trayendo mi té, organizando mi correspondencia, filtrando las innumerables solicitudes de entrevistas que aún llegaban. Buenos días, doña Regina,
dijo abriendo las cortinas de la habitación. La luz invernal entró pálida pero reconfortante. Trajo los periódicos y había un sobre que llegó por mensajero especial. Parece ser de la Policía Federal. Me senté en la cama, aceptando la taza de té que me ofrecía. El sobre marrón sobre la bandeja parecía pesado, oficial. Gracias, Sueli, por todo. Ella solo asintió con esa dignidad silenciosa que siempre ha sido su sello. Sueli nunca necesitó muchas palabras. Su apoyo se manifestaba en pequeños gestos, en su constante presencia, en su lealtad inquebrantable. Después de que salió, abrí el sobre. Dentro había un informe detallado sobre los desarrollos de la operación junto con una carta personal del delegado a cargo del caso. La lectura confirmó lo que ya sospechaba. La red de corrupción era mucho más grande y compleja de lo que imaginábamos inicialmente. Carlos había sido arrestado en Suiza, donde intentaba acceder a cuentas secretas. Políticos de alto nivel estaban siendo investigados. Celebridades que compraban joyas subfacturadas para lavar dinero enfrentaban juicios. Y para mi sorpresa, Rodrigo, el prometido de Débora, había sido fundamental para la operación. Según lo acordado, mantuvimos en secreto la identidad del agente Rodrigo Almeida hasta este momento, decía la carta del delegado. Se infiltró en la vida de su hija hace 3 años, después de que surgieron las primeras sospechas sobre las actividades de Carlos Méndez. Su colaboración fue crucial para desmantelar toda la organización. 3 años. El hombre que mi hija amaba, con quien planeaba casarse, a quien le confiaba sus secretos más íntimos, era un agente encubierto. Por un breve momento sentí una punzada de compasión por Débora. Ser traicionada por alguien que amamos es un dolor que conozco bien, aunque en su caso fuera un golpe de justicia poética. El informe terminaba con un pedido para que me presentara en la sede de la Policía Federal la próxima semana para formalizar algunos testimonios y discutir el futuro de la empresa. Puse los papeles a un lado y me levanté. Era hora de actuar. Me vestí con un conjunto de lino gris, recogí el cabello en el habitual moño, y me puse un par de discretos pendientes de perlas. En el espejo vi el reflejo de una mujer que, a pesar de las ojeras y el rostro más delgado, aún llevaba una dignidad innegable. Bajé las escaleras encontrando a Sueli en la sala de estar, organizando las flores frescas que llegaban cada mañana. Otro ritual que manteníamos, incluso sin ninguna visita para impresionar. Sueli, por favor, llama a Tomás. Pídele que venga aquí esta tarde y que se ponga en contacto con el departamento de prensa. Quiero organizar una rueda de prensa para mañana. Ella levantó las cejas, sorprendida por mi repentina decisión, pero no cuestionó. Tomó el teléfono y comenzó a hacer las llamadas mientras yo caminaba hacia la ventana, observando el jardín meticulosamente cuidado de la mansión. Era hora de dar el siguiente paso, no solo retomar el control de la empresa, si es que aún había una empresa que controlar después de toda la investigación, sino reconstruir mi vida, vengarme por completo, no solo de Débora, Claudia y Carlos, sino de todo un sistema que permitió que llegaran tan lejos con sus tramas. Tomás llegó puntualmente a las 14 horas. Siempre impecablemente vestido, mi abogado y amigo entró en la sala con una carpeta bajo el brazo y una expresión preocupada. Regina, qué bueno verte de pie, dijo estrechando mi mano. Recibí tu mensaje. ¿En qué puedo ayudarte? Hice un gesto para que se sentara y serví 2 copas del vino tinto que siempre disfrutaba. Un Malbec argentino que Vicente y yo descubrimos en un viaje hace muchos años. Recibí el informe de la Policía Federal esta mañana. Comencé entregándole los documentos. La situación es aún más compleja de lo que imaginábamos. Tomás leyó rápidamente su rostro expresando diferentes grados de sorpresa a medida que avanzaba por las páginas. Impresionante, murmuró. Desmantelaron una organización entera a partir de nuestra denuncia. ¿Y ese Rodrigo? ¿Quién lo diría? Sí, las sorpresas no cesan, asentí tomando un sorbo de vino, pero no lo llamé aquí para hablar del pasado. Tomás, quiero hablar sobre el futuro. Puse la copa sobre la mesa de centro y me incliné hacia adelante con los ojos fijos en los suyos. Quiero crear una fundación, el Instituto Madres de Brasil, una organización dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras de comunidades vulnerables, y quiero financiarla con el dinero de la venta de las joyerías Nogueira. Tomás frunció el ceño, claramente confundido. ¿Vender la empresa, Regina? ¿Estás segura?
Después de todo lo que has pasado para mantenerla, ya no se trata de mantener la empresa, Tomás. Las joyerías Nogueira nunca se recuperarán completamente de este escándalo. El nombre Nogueira estará siempre asociado a fraude, lavado de dinero, corrupción. Incluso si consigo probar mi inocencia, que ya lo hemos hecho, la marca está manchada. Me levanté caminando hacia la estantería donde guardaba fotografías familiares. Tomé un marco con la imagen de Vicente sosteniendo a Débora recién nacida. La genuina felicidad en su rostro aún me partía el corazón. Además, ya no quiero esto para mí. No quiero pasar el resto de mis días tratando de reconstruir algo que fue destruido no solo por la traición de Débora, sino por mi propia obsesión de crear un imperio para que ella heredara. Tomás me observaba atentamente, su rostro reflejando una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y ya tienes un comprador en mente? ¿Un comprador real esta vez? Sonreí levemente apreciando su perspicacia. De hecho, sí. Durante la operación, conocí a algunas personas interesantes. Una de ellas es María Flor Ribeiro, una joyera talentosa que creció en Paraisópolis. Ella creó una cooperativa de artesanas que transforman materiales reciclados en joyas extraordinarias. Creo que con el capital y la estructura adecuados, puede revolucionar el mercado de una manera que yo nunca logré. Una idea noble, comentó Tomás, aunque su tono revelaba escepticismo, pero financieramente viable, estamos hablando de un imperio valorado en miles de millones. La viabilidad financiera es lo que menos me preocupa ahora, Tomás. Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente durante los próximos 3 siglos. Si es así, lo que quiero es un propósito, una forma de transformar toda esta tragedia en algo positivo. Él lo sintió lentamente, comenzando a comprender la magnitud de lo que proponía. Y la rueda de prensa que mencionaste será el primer paso. Anunciaré públicamente mi decisión de vender la empresa y crear el instituto. Quiero que todo Brasil sepa que Regina Nogueira no fue derrotada por la traición, que transformó el dolor en propósito, la traición en oportunidad. En los días que siguieron, trabajamos incansablemente en los detalles del plan, reuniones con abogados, contadores, consultores de imagen, conversaciones con María Flor y su equipo, que apenas podían creer en la oportunidad que se presentaba. Contactos con organizaciones que ya trabajaban con mujeres emprendedoras en comunidades vulnerables para entender las verdaderas necesidades y evitar los errores comunes de proyectos sociales bien intencionados pero mal ejecutados. La rueda de prensa se programó para un martes en el auditorio de un hotel en el centro de Sao Paulo, el mismo hotel donde irónicamente celebramos la fiesta del 25 aniversario de las joyas Nogueira, solo un año antes. En esa ocasión, Débora hizo un emotivo discurso sobre el legado de su madre y la importancia de la empresa en la historia del mercado de lujo brasileño. Cuántas mentiras había en esas palabras ensayadas. En la mañana del gran día desperté antes del amanecer, no por ansiedad, sino por un extraño sentido de paz, como si finalmente, tras semanas de tormenta, vislumbrara un faro en la distancia. Me vestí con especial cuidado. Un traje azul petróleo que Vicente siempre admiró. Pendientes de zafiro que diseñé para conmemorar la apertura de la primera tienda internacional de joyas Nogueira en Lisboa. Recogí mi cabello en un moño bajo más suave de lo habitual. El maquillaje ligero realzaba mis rasgos sin intentar ocultar las marcas que el tiempo y las recientes pruebas habían dejado en mi rostro. En el camino al hotel, el conductor sintonizó la radio en una estación de noticias. Hablaban de mí sobre la expectativa por la rueda de prensa, especulaban sobre el futuro de la empresa, sobre posibles compradores internacionales, sobre mi estado emocional tras todo lo ocurrido. ¿Apago la radio, señora?, preguntó el conductor, notando mi expresión en el espejo retrovisor. No, déjala. Es interesante escuchar lo que dicen de ti cuando creen que no estás escuchando. Sonrió discretamente, continuando a conducir en silencio. Al llegar al hotel, fui recibida por Tomás y el equipo de prensa que contratamos. El bullicio era intenso. Periodistas de todo el país, fotógrafos, camarógrafos, todos ansiosos por registrar la próxima fase del drama que se había convertido en mi vida. Están todos aquí, informó la asesora, una mujer joven y eficiente llamada Luía. Principales periódicos, revistas, canales de televisión, portales de Internet, hasta corresponsales internacionales. Genial, respondí ajustando los pendientes. Vamos a darles algo para escribir. Entramos al auditorio por una puerta lateral.
Desde donde estaba podía ver las filas de sillas completamente ocupadas. El escenario con la mesa preparada para mí, las cámaras estratégicamente posicionadas, y una pantalla al fondo que mostraba el logotipo de las joyerías Nogueira. Ese mismo diseño que Vicente garabateó en una servilleta en nuestro primer encuentro y que yo transformé en la identidad visual de un imperio. Respiré hondo y caminé hacia el escenario. El murmullo cesó instantáneamente al verme. Todos los ojos, todas las lentes enfocadas en mí. Regina Nogueira, la reina caída, a punto de anunciar su próximo movimiento. Buenos días a todos. Comencé con voz firme al micrófono. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes en este momento tan significativo, no solo para mí personalmente, sino para el futuro de las joyerías Nogueira, y me atrevo a decir que para el mercado de joyas brasileño en su conjunto. Hice una pausa mirando directamente a las cámaras. Sabía que esas imágenes se transmitirían en vivo a todo el país. Como todos saben, en las últimas semanas enfrenté la mayor traición que alguien puede experimentar, ser robada y engañada por su propia hija. La Operación Piedra Bruta reveló un esquema de corrupción y lavado de dinero que iba mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Otra pausa. Podía sentir la tensión creciente en la sala, la expectativa por mis próximas palabras. Hoy no estoy aquí para lamentar el pasado ni buscar simpatía. Estoy aquí para anunciar el futuro. Un futuro que transforma esta dolorosa experiencia en algo positivo, algo más grande que yo misma, más grande que las joyerías Nogueira. Tomé un sorbo de agua, notando cómo cada uno de mis movimientos era seguido con atención absoluta. Estoy aquí para anunciar que voy a vender las joyerías Nogueira. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Flashes estallaron en rápida sucesión, capturando mi expresión serena ante un anuncio tan impactante. La compradora será María Flor Ribeiro, fundadora de la cooperativa Brillo Natural, un grupo de mujeres artesanas que transforman materiales reciclados en joyas extraordinarias. Los murmullos aumentaron. María Flor, sentada en la primera fila, como habíamos acordado, se levantó brevemente saludando con una sonrisa tímida a las cámaras que inmediatamente se volvieron hacia ella. Con los recursos de la venta, estoy creando el Instituto Madres de Brasil, una fundación dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras de comunidades vulnerables en todo el país. El instituto ofrecerá no solo financiamiento, sino también mentoría, capacitación y una red de apoyo para mujeres que, como yo, un día tienen sueños más grandes que sus circunstancias actuales. Las preguntas comenzaron a surgir de todos lados, pero levanté la mano, pidiendo silencio para continuar. Algunos pueden ver esta decisión como una derrota, como si estuviera renunciando a la empresa que construí. Nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que estoy haciendo es transformar una tragedia personal en un legado mucho mayor de lo que jamás imaginé. Estoy convirtiendo la traición de una hija en apoyo para miles de otras mujeres. Mi voz titubeó levemente al pronunciar la palabra hija y noté cómo los periodistas captaron ese momento de vulnerabilidad, esa pequeña grieta en la armadura que había mantenido. No tengo más preguntas que responder sobre Débora, Carlos o Claudia. Sus crímenes están ahora en manos de la justicia. Lo que quiero discutir hoy es el futuro. Un futuro donde la historia de las joyerías Nogueira no termina en escándalo y decepción, sino en renovación y esperanza. En las 2 horas siguientes, respondí a preguntas sobre los detalles de la venta, sobre la estructura del instituto, sobre mis planes personales de aquí en adelante. Presenté a María Flor y su equipo, jóvenes mujeres de diversas periferias de Sao Paulo, cuyos ojos brillaban con la oportunidad que se les presentaba. Les expliqué cómo funcionaría el instituto, cómo se seleccionarían a las beneficiarias y cómo se mediría su impacto. Cuando la reunión finalmente terminó, sentí un cansancio profundo, pero también una sensación de logro que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Mientras me llevaban fuera del escenario, rodeada de seguridad que mantenía a la prensa a una distancia respetuosa, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, pero genuina. En el coche de camino a casa, Tomás sostenía mi mano en silencio. No necesitábamos palabras. Él había estado a mi lado desde la muerte de Vicente. Me vio construir un imperio desde cero. Fue testigo de mi caída y ahora de mi reinvención. Funcionó, dijo finalmente cuando estábamos casi llegando a la mansión en Morumbi. Lograste transformar la narrativa por completo. Ya no eres la madre traicionada ni la empresaria estafada.
Eres la visionaria que convierte la tragedia en oportunidad. No es solo una narrativa, Tomás, respondí mirando por la ventana las calles familiares de Sao Paulo. Es lo que realmente quiero hacer. Me di cuenta de que nunca se trató de las joyas, del dinero o del prestigio. Se trataba de crear algo significativo, algo que perdurara. Pensé que sería a través de Débora que ella continuaría mi legado. Estaba equivocada. Él apretó mi mano con más fuerza, su expresión revelando comprensión. ¿Y cuál es el próximo paso? Mañana iré a la penitenciaría femenina de Tremembé. Quiero ver a mi hija una última vez. Tomás no ocultó su sorpresa. ¿Estás segura? Después de todo, sí. No por ella, sino por mí. Necesito cerrar este capítulo completamente antes de comenzar el siguiente. Esa noche, sentada en la terraza de la mansión que pronto vendería, parte de mi plan de reinicio incluía mudarme a un apartamento más pequeño, más cerca de la sede del instituto. Reflexioné sobre la extraordinaria travesía que había sido mi vida, de la niña pobre del interior de Minas a la reina de las joyas, de la esposa dedicada a la viuda decidida, de la madre amorosa a la mujer que entregó a su propia hija a la justicia. Y ahora este nuevo papel, la filántropa que convertiría su dolor en un legado de esperanza para otras mujeres. La taza rota del Día de las Madres estaba sobre la mesa a mi lado como un recordatorio constante, ya no un símbolo de traición, sino un amuleto de transformación. Ese objeto barato que un día representó todo el desprecio de Débora hacia mí, ahora simbolizaba el inicio de un nuevo viaje. Levanté mi copa de vino en un brindis silencioso a la luna que brillaba sobre Sao Paulo. La venganza estaba completa, pero no de la manera que inicialmente imaginé. No terminaba con la destrucción de Débora. Aunque eso sucedió como consecuencia de sus propias acciones, sino con mi propia reconstrucción. La mayor venganza al fin y al cabo, no era hacer que mi hija lo perdiera todo, sino mostrarle a ella y al mundo que podía perder todo lo que había construido y aún así emerger más fuerte, más decidida y con un propósito aún mayor. Regina Nogueira no había sido derrotada, apenas había comenzado. La penitenciaría femenina de Tremembé amaneció bajo una fina neblina aquel jueves. El cielo gris parecía reflejar perfectamente mi estado de ánimo mientras el conductor estacionaba frente a la imponente puerta de entrada. Por un momento permanecí inmóvil en el asiento trasero del coche, observando esas altas y grises paredes que ahora albergaban a mi única hija. Señora Nogueira, llamó el guardia que vino a recibirme. Estamos esperando por usted. Todo está preparado como se solicitó. Asentí y bajé del vehículo, sintiendo el viento frío cortar mi rostro. Me vestí con sencillez deliberada para esta visita. Pantalones negros, blusa de seda azul oscura, un abrigo ligero. Ninguna joya excepto la alianza de matrimonio que nunca me quité desde que Vicente se fue. No quería ostentar nada frente a Débora. No quería que interpretara ningún gesto como provocación o peor aún, como debilidad. Fui conducida por pasillos fríos e impersonales, pasando por varias puertas de seguridad, cada una acercándome más a ese encuentro que temía y anhelaba a la vez. Después de semanas lidiando con las repercusiones públicas del caso, con la venta de la empresa, con la creación del instituto, finalmente enfrentaría el aspecto más difícil de toda esta situación. Mirar a los ojos de la niña que una vez llevé en mi vientre y que intentó destruirme. Por aquí, señora. Indicó una agente penitenciaria, abriendo la puerta de una sala reservada para visitas especiales. La reclusa Débora Nogueira será traída en instantes. La sala era austera con una mesa de metal fija al suelo, 2 sillas y una pequeña ventana con rejas. Me senté y esperé las manos cruzadas sobre el regazo, respirando hondo para mantener la compostura que tanto me costaba en ese momento. Cuando la puerta se abrió de nuevo, casi no reconocía la figura que entró. Débora, siempre tan elegante e impecable, ahora vestía el uniforme estándar de la penitenciaría. Su cabello, antes perfectamente cuidado, estaba recogido en una simple coleta. Su rostro sin maquillaje parecía simultáneamente más joven y más viejo, como si parte de ella hubiera retrocedido a la vulnerabilidad de la infancia. Mientras otra parte había envejecido años en solo unas semanas, nuestros ojos se encontraron y por un instante ninguna de las dos habló. ¿Qué decirle a la hija que traicionó tu confianza de la peor manera posible? ¿Qué decirle a la madre que expuso su traición al mundo entero? Mamá finalmente rompió el silencio.
Su voz tan diferente del tono seguro que siempre usaba en las reuniones de la junta. ¿Viniste? Sí, Débora. Necesitaba verte una última vez. Se sentó frente a mí, las manos esposadas sobre la mesa. Noté manchas rojas en sus muñecas, donde el metal rozaba su piel. Por un breve momento el instinto maternal que pensé haber perdido por completo quiso alcanzar esas manos, protegerlas como lo hice tantas veces cuando era pequeña y se lastimaba jugando. Resistía el impulso. ¿Te están tratando bien?, pregunté manteniendo la voz neutra. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Tan bien como se puede esperar. La comida es horrible. La cama parece de piedra y todos aquí me odian por ser la hija rica que traicionó a su madre. Pero estoy viva, que es más de lo que merezco. Al parecer. El tono autodepreciativo me sorprendió. Esperaba hostilidad, acusaciones, incluso súplicas desesperadas. No, esa aceptación resignada. Vi tu conferencia de prensa, continuó, estudiando mi rostro con ojos que parecían haber perdido todo su brillo. Entonces, ¿realmente vas a venderlo todo? ¿Desechar el trabajo de toda una vida para ayudar a un grupo de mujeres que ni siquiera conoces? Había amargura en su voz, pero también algo más, una especie de incomprensión genuina, como si mi decisión fuera completamente ilógica para ella. No estoy desechando nada, Débora. Estoy transformando. La empresa nunca fue el trabajo de mi vida. Tú lo fuiste. Tus cejas se levantaron en sorpresa y vi cómo tus ojos se llenaban de lágrimas. Todo lo que construí, cada tienda que abrí, cada colección que lancé, cada negociación que gané, todo fue por ti. Para que tuvieras lo que yo nunca tuve, para que heredases un imperio en lugar de tener que construirlo desde cero como yo hice. Hice una pausa tratando de controlar la emoción que amenazaba con escapar, pero cometí un error terrible. Te di todo, excepto los valores que realmente importan. No te enseñé a valorar el trabajo, el esfuerzo, la honestidad, porque estaba demasiado ocupada trabajando para darte todas las comodidades que creí que eran importantes. Débora bajó la mirada, fijándola en sus propias manos esposadas. Una lágrima resbaló silenciosamente por su rostro, cayendo sobre el metal frío. Entonces, esta fundación, este instituto, es una forma de castigarme, demostrar que prefieres ayudar a extraños que perdonar a tu propia hija. Moví la cabeza sintiendo una profunda tristeza pesar sobre mis hombros. No, Débora, no se trata de castigo, se trata de redención. Mi redención. Me di cuenta de que pasé toda mi vida persiguiendo las cosas equivocadas, valorando el éxito material por encima de todo. Ahora tengo la oportunidad de usar todo lo que construí para hacer la diferencia en la vida de mujeres que realmente necesitan una oportunidad. ¿Y en cuanto a mí?, preguntó ella. Su voz casi un susurro. ¿No merezco una segunda oportunidad? La pregunta flotó entre nosotras como un peso tangible. Durante semanas, me había preguntado qué haría si llegara este momento. Si Débora suplicara perdón por una nueva oportunidad, la justicia determinará tu pena, Débora. No me corresponde decidir cuánto tiempo pasarás aquí o cuáles serán las consecuencias legales de tus actos. No estoy hablando de justicia. Madre. Estoy hablando de ti, de tu perdón. Miré a los ojos de mi hija. Esos mismos ojos que me miraron con tanto desprecio el día que me diste la taza barata. Esos ojos que brillaron de odio cuando fue arrestada en el Hotel Fazano. Ahora eran diferentes, vulnerables, asustados, casi infantiles en su desamparo. El perdón no es algo que se concede en un solo momento, Débora. Es un proceso. Y sinceramente no sé si alguna vez podré perdonar completamente lo que hiciste. No fue solo un error, una decisión equivocada en el calor del momento. Fue una traición planeada, calculada, ejecutada a lo largo de años. Ella se encogió en la silla como si mis palabras fueran golpes físicos. Pero puedo decirte una cosa. Me incliné ligeramente hacia adelante. Aún te amo. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la traición, no puedo dejar de amar a la niña que sostuvo mi mano en sus primeros pasos, que me hizo dibujos coloridos en el Día de la Madre, que durmió en mis brazos cuando tenía pesadillas. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Débora y no hacía ningún esfuerzo por contenerlas o esconderlas. El amor de madre no desaparece, Débora.
Se transforma, se adapta, a veces se esconde bajo capas de decepción y dolor, pero nunca muere del todo. Entonces, ¿por qué hiciste esto?, preguntó ella, la voz entrecortada por el llanto. ¿Por qué mi esposa me entregó a la policía, permitió que todo Brasil supiera de mi vergüenza? Porque algunas lecciones deben aprenderse de la manera más difícil. Porque necesitabas entender las consecuencias de tus elecciones. Porque a veces el amor verdadero significa permitir que la persona que amamos enfrente las consecuencias de sus actos, por dolorosas que sean. Permanecimos en silencio unos instantes, solo el sonido de su respiración entrecortada por el llanto llenando la sala fría. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente, secándose las lágrimas con el dorso de las manos esposadas. Enfrentarás tu juicio. Los fiscales tienen pruebas abundantes, así que probablemente serás condenada. Considerando la magnitud de los crímenes y tu papel central en el esquema, la pena no será leve. Ella ya lo sentía, como si hubiera aceptado ese hecho. Y luego, cuando salga de aquí, si es que salgo, ¿qué será de mí? ¿Sin dinero, sin empresa, sin futuro? Eso dependerá de ti, Débora, de cómo uses este tiempo aquí, de qué lecciones saques de esta experiencia, de qué tipo de persona decidas ser. Me incliné un poco hacia adelante, sosteniendo su mirada con la mía. Pero debes saber algo: cuando termines de cumplir tu pena, si aún estoy viva, habrá una puerta abierta para ti. No en la empresa, ya no será mía para ofrecer, pero en el instituto, un lugar donde podrás usar tus habilidades, tu inteligencia, tu formación para ayudar a otras mujeres. Un lugar donde quizás encuentres redención a través del servicio a los demás. Sus ojos se abrieron en genuina sorpresa. ¿Me darías esa oportunidad después de todo? No estoy dando nada, Débora. Estoy ofreciendo una oportunidad que tendrás que ganar, que deberás demostrar que mereces día tras día, con trabajo duro y honestidad inquebrantable. Nada será fácil, nada vendrá gratis. Será lo opuesto a todo lo que has conocido hasta ahora. Una pequeña sonrisa, la primera genuina que vi en su rostro durante toda la visita, apareció en sus labios. ¿Cómo fue para ti cuando comenzaste? Exactamente como fue para mí. En ese momento, la puerta se abrió y la agente penitenciaria anunció que nuestro tiempo había terminado. Me levanté ajustando mi abrigo. Adiós, Débora. Cuídate, mamá. Llamó ella cuando ya estaba en la puerta. ¿Esa taza, todavía la tienes? Me giré, sorprendida por la pregunta. Sí, ¿por qué? Guárdala para recordarme cuando todo esto termine, de dónde empecé y hasta dónde caí. Asentí en silencio y salí, sintiendo un peso extraño en el pecho. No solo el dolor de la traición, sino algo más complejo, una mezcla de tristeza, esperanza y una cierta paz que no podía nombrar del todo. El camino de regreso a Sao Paulo fue silencioso. Pedí al conductor que hiciera un desvío, pasando por la sede de las joyerías Nogueira, en los jardines. El imponente edificio con su fachada espejada, reflejando el cielo ahora más claro. Pronto sería propiedad de María Flor y su cooperativa. Los abogados estaban finalizando los últimos detalles de la transferencia y la próxima semana firmaría los documentos que oficializarían el mayor cambio de mi vida. Pedí que detuviera el coche frente al edificio. Bajé y pasé unos minutos solo observando ese lugar que fue prácticamente mi segunda casa durante décadas. Recordé el día de la inauguración, como Vicente estaría orgulloso si hubiera vivido para ver el imperio que construimos a partir de aquella pequeña joyería en el Braz. Recordé a Débora de niña corriendo por los pasillos, encantada con las piedras de colores, haciendo 1000 preguntas sobre cada detalle del negocio. ¿Dónde había fallado? ¿En qué momento aquella niña curiosa y amorosa se convirtió en la mujer calculadora capaz de traicionar a su propia madre? Quizás nunca tendría respuestas completas para esas preguntas. Pero una cosa era cierta, el ciclo de errores terminaría conmigo. 3 meses después de la visita a Tremembé, se inauguró oficialmente el Instituto Madres de Brasil. Elegí una antigua mansión en el barrio de Liberdade, completamente restaurada para albergar oficinas, aulas, estudios y laboratorios, donde mujeres de comunidades vulnerables aprenderían no solo a crear joyas, sino a gestionar negocios, entender finanzas y construir marcas sostenibles. El día de la inauguración, el patio central estaba lleno.
Autoridades, periodistas, celebridades que apoyaban la causa y, lo más importante, las primeras 50 beneficiarias del programa, mujeres de diversas edades, orígenes e historias de vida, unidas por el deseo de transformar sus realidades a través del emprendimiento. Cuando subí al pequeño escenario montado para la ocasión, sentí una emoción diferente a todo lo que había experimentado. No era el orgullo de una nueva tienda lujosa ni la satisfacción de cerrar un negocio millonario. Era algo más profundo, más genuino. Bienvenidas al Instituto Madres de Brasil. Comencé mirando esos rostros que me observaban con expectativa y esperanza. Este lugar nace de una historia de dolor y traición, pero hoy se transforma en un espacio de posibilidades y renacimiento. Conté brevemente mi trayectoria, sin omitir los errores, las fallas, las lecciones aprendidas de la manera más difícil. Hablé sobre la importancia de construir el éxito sobre valores sólidos, sobre cómo el dinero y el estatus son vacíos sin integridad y propósito. Cada una de ustedes lleva sueños tan válidos e importantes como los que yo tenía al comenzar. La diferencia es que ustedes no estarán solas en este camino. Estaremos aquí ofreciendo no solo conocimiento técnico y recursos financieros, sino también mentoría, una red de contactos y, lo más importante, la certeza de que creemos en ustedes. Al finalizar mi discurso presenté al equipo del instituto profesionales talentosos que habían abrazado la causa con entusiasmo, muchos de ellos provenientes del mercado corporativo, intercambiando salarios astronómicos por la oportunidad de hacer la diferencia. Entre ellos estaba Sueli, ahora directora administrativa del instituto, su conocimiento y lealtad, finalmente reconocidos con la posición de liderazgo que siempre mereció. Cuando el evento oficial terminó, permanecí en el patio conversando con las beneficiarias, escuchando sus historias, sus sueños, sus miedos. Una de ellas, Juliana, una joven madre soltera de 24 años de la comunidad de Heliópolis, se acercó tímidamente. Señora Regina, dijo ella, sosteniendo las manos de un niño de aproximadamente 5 años. Quería que conociera a mi hijo, Miguel. Él es la razón por la que estoy aquí hoy. Quiero construir algo de lo que él pueda sentirse orgulloso, como usted construyó para su hija. Miré a esa joven mujer con sus ojos brillantes de determinación, y al pequeño Miguel, que me observaba con curiosidad infantil. Por un momento vi a Débora a esa edad, sosteniendo mi mano mientras visitábamos la primera tienda de joyerías Nogueira. El dolor del recuerdo fue opacado por la esperanza que esta nueva generación representaba. Miguel, me agaché para estar a la altura del niño. Su madre ya es alguien de quien puedes estar orgulloso. Ella está aquí luchando por un futuro mejor para los dos. Eso requiere una valentía que pocas personas tienen. El niño sonrió tímidamente escondiéndose parcialmente detrás de su madre, que tenía lágrimas en los ojos. Gracias, señora Regina. No se imagina lo que esta oportunidad significa para nosotros. Esa noche, ya en mi nuevo apartamento, un espacio más pequeño pero acogedor en el barrio de Pineiros, me senté en el balcón con una copa de vino, observando las luces de la ciudad. Sobre la mesa a mi lado, la taza rota del Día de las Madres. Ahora un recordatorio no solo de la traición de Débora, sino del extraordinario viaje que me trajo hasta aquí. Pensé en Vicente, en cómo estaría orgulloso no del imperio material que construimos, sino de la transformación que ese imperio permitió en la vida de tantas mujeres. Pensé en Débora, cumpliendo su condena entre Membe y en las cartas que comenzamos a intercambiar, comunicaciones aún tensas y cautelosas, pero que representaban los primeros pasos frágiles hacia una posible reconciliación. La vida me había dado una segunda oportunidad, no para rehacer el pasado, sino para construir un futuro diferente. Un futuro donde el éxito no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria o por el número de tiendas, sino por el impacto positivo en la vida de los demás. Levanté mi copa en un brindis silencioso por la ciudad que me acogió, la vida que me desafió, la hija que me traicionó y el destino que, a través de la lección más dolorosa, me mostró un propósito mayor del que jamás imaginé. La venganza estaba completa, pero no de la manera que inicialmente planeé. Vendí la empresa, sí, y Débora se quedó sin nada, como anunciaba aquel titular sensacionalista que elegí para mi historia. Pero la verdadera venganza no fue contra mi hija, sino contra la mujer que yo misma me había convertido. Obsesionada por el éxito material, ciega a los valores que realmente importaban. Aquella Regina Nogueira había muerto, reemplazada por una mujer más sabia, más compasiva, más conectada con su verdadero propósito. Y en esa transformación encontré no solo venganza, sino redención.
La taza de $2, que un día simbolizó el mayor dolor de mi vida, ahora representaba la mayor bendición, la oportunidad de comenzar de nuevo, de corregir errores, de dejar un legado que trascendía joyas y dinero, un legado de esperanza, de transformación, de segunda oportunidad, no solo para Débora, no solo para las mujeres del instituto, sino para mí misma, Regina Nogueira, la mujer que lo vendió todo y reconstruyó algo mucho más grande que lo que perdió. Y así termina la historia que cambió completamente mi vida. Una historia de traición, venganza y al final, redención. Cuando miro hacia atrás y recuerdo todo lo que viví desde aquel fatídico Día de las Madres hasta hoy, veo claramente cómo cada momento de dolor abrió camino a una transformación que jamás imaginé posible. ¿Quién diría que una simple taza de $2, un regalo tan insignificante comparado con el anillo de $20,000 que mi hija le dio a su madrastra, sería el detonante para desvelar un esquema criminal y cambiar completamente el rumbo de mi existencia? Aquella pequeña grieta en la base de la taza, escondiendo un chip con información confidencial, fue el inicio del fin de una vida de mentiras y el comienzo de algo mucho más grande. La Operación Piedra Bruta no solo desmanteló una organización criminal que usaba mi propia empresa para lavar dinero, sino que también rompió las cadenas que me ataban a una vida centrada solo en la riqueza material y el estatus. Ver a mi hija Débora siendo arrestada frente a las cámaras en el Hotel Fasano fue el momento más doloroso de mi vida. Peor incluso que cuando perdí a Vicente. Después de todo, perder a alguien por la muerte es diferente a perderlo por la codicia y la deshonestidad. Pero como dije antes, la verdadera venganza no fue contra Débora, sino contra esa versión de mí misma que priorizó el imperio financiero por encima de los valores reales, que confundió dar todo materialmente con dar lo que realmente importa. Sí, vendí la empresa y ella se quedó sin nada, como anunciaba el título de esta historia. Pero lo que recibí a cambio fue mucho más valioso que cualquier joya. El Instituto Madres de Brasil ya ha transformado la vida de cientos de mujeres en solo un año. Mujeres como Juliana de Heliópolis, que ahora dirige su propio taller de joyas artesanales y emplea a 5 madres solteras de la comunidad, o como Doña Cefa, que a sus 67 años nunca había tenido la oportunidad de estudiar, y hoy enseña técnicas tradicionales de artesanía nordestina a jóvenes aprendices, creando un puente entre generaciones y preservando saberes ancestrales. En cuanto a Débora, nuestra relación sigue siendo un trabajo en progreso. Las cartas que intercambiamos han evolucionado hacia visitas mensuales. Veo en ellas señales de un arrepentimiento genuino, no solo por la pena que recibió, sino por comprender finalmente el valor del trabajo honesto, de la integridad, de los lazos verdaderos que construimos con quienes amamos. Ella aún tiene un largo camino por recorrer en Tremembé, pero cuando salga tendrá una oportunidad de reiniciar. No más como heredera de un imperio, sino como una mujer que deberá reconstruir su vida ladrillo a ladrillo, valor por valor. Los medios que tanto explotaron nuestra tragedia familiar, ya han encontrado nuevos escándalos para alimentar los titulares. De vez en cuando algún periodista me busca para saber cómo está el instituto, cómo manejo la situación de Débora, si me arrepiento de la decisión que tomé. Siempre respondo con la misma tranquilidad. No me arrepiento. El dolor fue necesario para el crecimiento. La pérdida fue esencial para un mayor GAN. Mi nuevo apartamento en Pineiros es la mitad del tamaño de la mansión en Morumbí, pero nunca me he sentido tan en casa. Las paredes están decoradas no con obras de arte carísimas, sino con creaciones de las artesanas del instituto. Cada pieza cuenta una historia de superación, de talento descubierto, de potencial realizado. Y en el centro de la estantería principal, dentro de una campana de vidrio, la taza rota del Día de las Madres. No más un símbolo de traición, sino un recordatorio constante de que de los mayores dolores pueden nacer los mayores propósitos. Hoy a mis 66 años, me despierto cada mañana con una energía que no sentía desde mi juventud. No más para acumular riquezas o expandir un negocio, sino para ver los ojos de una nueva beneficiaria brillar al recibir su primer pedido, o abrir su propia tienda virtual, o tener su colección seleccionada para una exposición. He descubierto que hay alegrías mucho más profundas y duraderas que ver aumentar el saldo bancario. Sueli, mi fiel compañera de viaje, suele decir que nunca me ha visto tan viva. Ella misma ha descubierto una nueva vocación como mentora, compartiendo con las jóvenes emprendedoras toda la sabiduría administrativa que ha acumulado en décadas de trabajo en las joyas Nogueira. Su talento, que antes era la sombra del mío, ahora brilla con luz propia. Tomás sigue siendo mi abogado y amigo.
Fue él quien estructuró legalmente el instituto, asegurando que incluso después de que yo me vaya, la obra continúe beneficiando a mujeres por generaciones. También es él quien sigue el proceso judicial de Débora, manteniéndome informada sobre cada detalle, cada posibilidad de progresión de pena, cada esperanza de un día ver a mi hija libre nuevamente, no para recuperar lo que perdió, sino para construir algo nuevo y mejor. Y ustedes que me han acompañado hasta aquí en este viaje doloroso pero transformador, tal vez se pregunten, ¿valió la pena? Cada lágrima, cada noche en vela, cada titular sensacionalista exponiendo nuestra tragedia familiar. ¿Valió la pena? Y yo respondo sin dudar. Sí, valió cada segundo porque aprendí que nuestras mayores caídas pueden convertirse en nuestros mayores vuelos si tenemos el valor de abrir las alas en medio de la caída. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si ha traído reflexiones sobre valores, familia, éxito y redención, te pido que no la dejes terminar aquí. Compártela con otros que puedan beneficiarse de estas lecciones aprendidas de la manera más difícil. Suscríbete al canal Bobolenbrow para conocer otras historias como la mía. Relatos reales de personas que enfrentaron situaciones extraordinarias y encontraron fuerza donde menos lo esperaban. Los comentarios son muy importantes para mí. Me gustaría saber qué harías en mi lugar. ¿Tendrías el valor de entregar a tu propia hija a la justicia? ¿Venderías todo para empezar de nuevo o elegirías un camino diferente? Tu opinión es valiosa y ayuda a crear una comunidad de reflexión y apoyo mutuo. No olvides dejar tu like para que más personas puedan conocer esta historia. Cada like amplía nuestro alcance y permite que estas lecciones de vida lleguen a quienes necesitan escuchar que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza de un nuevo comienzo. Si puedes, también te pido que consideres contribuir con el Valeu Demais del canal. Esta forma de donación es fundamental para cubrir los costos de producción y permitir que traigamos más vídeos diarios con historias impactantes como la que compartí. Tu apoyo financiero, por pequeño que sea, hace toda la diferencia para mantener este trabajo vivo y alcanzar a más personas con mensajes de superación y transformación. Ten en cuenta que producir cada uno de estos vídeos requiere mucho tiempo de investigación, entrevistas, edición y viajes para encontrar a los protagonistas de estas historias reales. Tu apoyo en Valeu Demais no es solo una contribución financiera, es una inversión en historias que pueden cambiar perspectivas y, quién sabe, incluso salvar vidas. La próxima semana traeré la historia de un hombre que lo perdió todo en un incendio y de las cenizas literales construyó un imperio que hoy emplea a más de 1,000 personas. No te lo pierdas. Activa la campanita para ser notificado tan pronto como el vídeo esté disponible. Gracias por escucharme hasta aquí. Gracias por cada segundo de atención, por cada emoción compartida, por cada reflexión despertada. Sigan acompañando el canal Miles de Historias, donde historias reales como la mía muestran que la vida, en toda su complejidad, siempre guarda sorpresas, lecciones y oportunidades de nuevo comienzo. Mi venganza no terminó con la prisión de Débora, terminó con mi propia liberación y espero que de alguna forma mi historia te ayude a encontrar tu propia liberación, sea lo que sea que te esté aprisionando. Hasta el próximo vídeo.